Hoy la gente habla con Dari Terrero, recibe en sus escenarios a José Martínez Brito. José Martínez Brito es abogado, político, activista social y un ciudadano preocupado por la nacionalidad y todo lo que la problemática que envuelve a la República Dominicana. Bienvenido a La Gente Habla, José. Muchísimas gracias, Dari. Aquí estamos. José, tú eres una persona muy activa en las redes. Es decir, te digo muy activa en las redes porque no es muy frecuente que en las redes personas que tienen preocupaciones sociales sean populares, porque en las redes somos más dados a darle seguimiento a lo morboso, a lo artístico. Entonces las preocupaciones no son como tan populares en la red. Y en tu caso, cada vez que tú subes un video con algún tema social, con alguna crítica social, eso tiene buena aceptación. ¿A qué tú atribuyes ese movimiento que tú generas en las redes? Mira, yo tengo, pudiera decirse que hace 7 años que dije por primera vez o que escribí por primera vez en un teclado, en esta vuelta tienen que escucharnos, que fue para mí el grito de guerra desde el inicio de un movimiento que buscaba posicionar el discurso de clase media en el discurso político, que estaban completamente distanciados. En ese momento yo me di cuenta que lo que hacía falta era la democratización de la información, y para hacer democrática la información tú tienes que decir la verdad. Cuando yo hablo, trato de ser lo más sincero posible y de hacerlo en un vocabulario en el que la gente lo comprenda sin necesidad de tener muchos estudios. Entonces, esto hace que la información realmente se democratice y que la gente lo siga, lo comparta. Yo debo ser ahora mismo uno de los políticos con contenido político en sus redes que tiene más influencia. Es decir, tú eres un influencer político. Claro, de los únicos que hay, porque República Dominicana no se caracteriza por ser un seguidor de políticos en las redes. Exacto. Por ejemplo, en el caso de, tú tienes muchos políticos que tienen muchísima incidencia en el ámbito político. Sí, pero en las redes son nulos. Por ejemplo, nulo completamente. Incluso tú buscas la cuenta del presidente Danilo Medina y no es tampoco una cuenta que tú pudieras decir de una persona que tiene influencia en ese escenario específicamente. ¿Y cuántas personas comparten, por ejemplo, lo que sube el presidente o lo que sube cualquier otro político que tenga algún tipo de incidencia, un diputado, un senador? Y muy poca gente lo hace. Sin embargo, mi contenido político es un contenido político que es muy compartido, o sea, viralmente compartido en las redes sociales y en la principal de difusión, que es WhatsApp. Entonces, yo creo que el tema es decir la verdad y entender que decir la verdad reditúa políticamente. La gente está ávida de esto, la gente necesita políticos sinceros, no políticos que aparenten ser sinceros o que jueguen el rol de sinceridad. ¿Tú participas en otros programas, tienes participación en programas en programas de radio y televisión? Así es, yo participo en Telenoticias como comentarista y participo en Mañanas Latinas como host de ese programa conjuntamente con... ¿La transición fue de las redes sociales a los medios tradicionales o viceversa? No, yo empecé en los medios tradicionales a ser invitado y hablaba de cultura general. De ahí hice mi primer video y ese primer video era una especie de análisis de por qué la clase media se había salido del contrato social. Yo creo que a partir de ese momento fue que inició ese Defíneme ese concepto, ¿cómo es eso? De que, bueno, para poner en contexto, el contrato social es la forma como los ciudadanos se incorporan a la sociedad en sentido general. Así es. Las leyes, las normas y todo eso. Ese es el contrato social, la forma como la gente se conduce, la forma como el ciudadano debe actuar en una sociedad, de que no somos una selva. Así es. Y que estamos regidos por leyes, imposiciones, impuestos, todo eso. ¿Cómo tú defíneme ese concepto de que la clase media se ha salido del contrato social? Mira, es sencillo, se había salido, ya está entrando nueva vez, porque en aquellos tiempos, digamos los tiempos de Balaguer, donde la gente siempre habla de los nuevos ricos que creó Balaguer o el gobierno de Balaguer. La realidad es que creó muchos ricos, pero al mismo tiempo también creó una clase media bastante amplia. Esa clase media se mantuvo y llegó a un punto en el que no le interesaba mucho la política porque podía subsistir. Lucrarse de esa deficiencia que generaban los gobiernos. Es como que nosotros aquí tengamos un grupo de personas
necesitamos comida y uno de nosotros decide poner un negocio de comida para suplirnos a nosotros mismos. Otro suple la seguridad, otro suple y así por el estilo. Resulta que en la República Dominicana esa clase media empezó a tener sus servicios básicos cubiertos de manera privada, sin importarle si de manera pública los servicios estaban dándose con calidad. Entonces ya no me importaba si en la escuela pública era de calidad o no, porque yo pago un colegio privado. No me importaba si el transporte privado, el transporte público era de calidad o no, porque yo tengo mi carro. No me importa si hay agua, porque yo tengo mi tinaco. Exactamente, no me importa si hay luz, porque yo pongo mi planta y mi inversor. Entonces resulta que en esos tiempos, 80s, 90s, el contrato social se desvirtuó completamente en la República Dominicana y el gobierno dijo, bueno, como tengo una clase crítica que no me exige, a esa clase crítica yo no le cobro impuestos. Y como no le cobro impuestos, no van a tener cómo exigir. El pobre tampoco paga impuestos, porque pero no tiene servicio, no tiene cómo fiscalizarlo, pero al mismo tiempo yo le brindo un servicio y lo convierto en un cliente. Y la política clientelar pues se desarrolló en República Dominicana. ¿Cuándo empieza a cambiar esto? En la República Dominicana empiezan entonces a verse los sectores clase media luchando por servicios que no le competían, como por ejemplo el 4% para la educación, que era el 4% para la educación pública. Sin embargo, quienes exigían este 4% no eran los usuarios de la educación pública. Y es cuando entonces se empieza a dar cuenta. Sino que la clase media. Era la clase media quien estaba luchando por ese 4% para la educación. Y ahí inició el despertar. Pero eso es que tenía una vocación noble o algún tipo de intereses que influyeron ahí para... Es que yo creo que no tenía nada que ver con educación. Tenía que ver con el cumplimiento de la ley. La ley establecía que había que destinar el 4% para la educación y la voz se corrió y se definió esto como un grito de guerra. Y ese grito de guerra, 4% para la educación, luego se convirtió en Marcha Verde, luego se convirtió en los indignados de la Plaza de la Bandera. O sea, al fin y al cabo es lo mismo. Pero esa lucha del 4%, algunos criticaban de que eso estaba dirigido por grupos económicos importantes, como forma de que se invirtiera para sacar provecho económico de la inversión que hay que hacer en educación. Usted pudiera llamarlo de esa forma, siempre hay alguien que se va a beneficiar del caos. Sin embargo, ¿quién no está de acuerdo con que la inversión en educación beneficia a absolutamente todo el mundo? Entonces, si vamos a buscarle la quinta pata al gato en todo movimiento social que busque una reivindicación y establecer que detrás de esta solicitud de reivindicación hay un grupo económico que está tratando de beneficiarse, nunca vamos a ejecutar ninguna reivindicación social. ¿Se ha manejado bien desde tu punto de vista el tema del 4%? No, en lo absoluto. Tuvimos el 4%, lo alcanzamos, dense cuenta que fue bajo el marco de un diálogo parecido a los que se están planteando ahora en la UNFU, no fue en la UNFU, fue en la Católica. Se juntaron un grupo de personas, de activistas, y le dijeron a los políticos, si tú quieres mi voto, tú tienes que venir aquí y firmar este compromiso. Todos lo hicieron, incluso Danilo Medina. Yo recuerdo cuando Danilo Medina fue a firmarlo, yo estaba ahí. Y luego Danilo Medina cumple con el 4% para la educación en presupuesto, pero destinan este 4% para la educación en infraestructura única y exclusivamente. Y esto es catastrófico porque tenemos estructura que no tiene supervisión, que luego empiezan a derrumbarse, pero no tenemos calidad en la educación, no tenemos inversión en la capacitación de los maestros. Los mismos maestros no quieren esa capacitación porque sienten que los nuevos maestros que van llegando van desplazándolos. Entonces los gremios toman un rol activo y yo diría que hasta negativamente en una parte, porque los gremios son necesarios y muy buenos. Pero cuando ese gremio, recuerdo con el Ministerio de Navarro, se empieza a golpear al ministerio porque el ministerio quiere medirte tu capacidad, sí, claro, entonces algo anda mal. Es cuestionable. Pero y ese tema, entonces, ¿cómo nosotros calificaríamos entonces cuando el presidente en su alocución pasada habla de los logros y la revolución educativa? De que ciertamente la República Dominicana ha avanzado en términos de educación. Ha avanzado. Si tú tomas en cuenta infraestructura, ha avanzado. Si tomas en cuenta la cantidad de niños en aula, ha avanzado. Si tomas en cuenta el desayuno escolar, ha avanzado. Ahora, hemos avanzado en las pruebas PISA, hemos avanzado realmente en los procesos de capacitación de los maestros. Seguimos teniendo maestros capacitados, directores que trabajan
digamos, hasta supervisores municipales y sectoriales realmente preparados, porque al fin y al cabo también sabemos que esa cooperativa, esos sindicatos a veces también son un conato de nominillas. Entonces, cuando eliminemos toda esta parte política de la educación, entonces podremos empezar esa revolución educativa de la que habla el presidente. Mientras tanto, simplemente estamos desarrollando la infraestructura. Si nosotros hacemos una evaluación, estamos en un proceso electoral, pero ya el presidente Danilo Medina está agotando ya su último periodo, partiendo de que la Constitución no se lo permite. Su último periodo personal. Sí, ¿cómo personal? Claro, personal, porque todo el mundo sabe que la candidatura de Gonzalo es realmente Danilo Medina quien es el candidato. ¿Pero cómo así? Lo ha dicho el mismo Danilo Medina. En alocuciones ha establecido: vamos a ganar, le voy a ganar, yo te voy a ganar. Hay un yoísmo que se mantiene y todo el mundo sabe que además la elección de Gonzalo Castillo como candidato presidencial impuesto sobre los demás delfines, como les decía en aquel tiempo, fue precisamente porque era el único en el que se podía confiar plenamente. Y si la candidatura de Gonzalo Castillo es Danilo, ¿verdad? Como tú planteas. Así es. ¿Por qué la popularidad que pudiera tener el presidente Danilo Medina no se refleja en Gonzalo? Porque aquí la política se ha degradado de forma tal que se entiende que hacer política es ejercer un poderío económico y un clientelismo político. Y no se han dado cuenta de que realmente la gente todavía tiene esos sentimientos. La gente todavía siente que ve un líder y quiere continuar, quiere seguir ese líder, quiere sentirse que es un guía. Y eso no ha pasado con Gonzalo Castillo. Por tanto, es imposible traspasar el liderazgo de Danilo Medina a Gonzalo Castillo. Así que Gonzalo no tiene la característica de líder. No sé si las tiene. Ahora, no se le ha traspasado el liderazgo de Danilo Medina. Danilo sí tiene la característica de líder. Claro que sí. Es uno de los grandes líderes de la República Dominicana actualmente. Bueno. Con todo y su tasa de rechazo, como también la tiene Leonel, como también la tiene Hipólito Mejía. ¿Y quién le puede quitar a ellos el título de líder? ¿Y por qué tú dejas fuera a Luis Abinader? No, líder. No, porque Luis Abinader todavía no está. Luis Abinader lo es. Lo que pasa es que Luis Abinader no tiene esa tasa de rechazo que tienen los demás. Entonces, como te hablaba de esa tasa de rechazo, bueno, es la realidad. ¿Por qué no tiene la tasa de rechazo Luis Abinader? Al menos de algunos sectores de la sociedad. Bueno, porque no ha sido gobierno, porque no tiene el beneficio de la duda. Sin embargo, tiene la tasa de rechazo del sector conservador, que entiende que es ambiguo en sus planteamientos con respecto al aborto, a las libertades sexuales, a la educación sexual, al matrimonio entre personas del mismo sexo, a la defensa de la familia y los valores. Luis Abinader no tiene una posición al respecto y nosotros, los sectores conservadores, en ese sentido lo hemos atacado. Que diga qué es lo que él piensa respecto a todo esto, para entonces poder conocer ¿Cómo nosotros la propuesta. Dividimos eso? Conservadores y progresistas y demás. ¿En la República Dominicana existe eso? Que yo creo que esa es la única división que realmente existe. ¿Esa es la única? Claro. Si tú dices quiénes son los conservadores son los que en todo momento mantienen un discurso pro defensa de la familia, pro defensa de la vida, pro defensa de los valores. Luego tienes al sector progresista, que es el sector que busca más liberal, trata de ser un poquito más liberal en este tipo de cuestiones. Entonces yo creo que al fin y al cabo, salvo la división económica, es la única división política que realmente existe en la República Dominicana. Liberales y conservadores, solo que no todo el mundo sabe en cuál se incluye. O sea, tenemos que hacer una pausa. Cuando retornemos, yo quiero que hablemos sobre quién es José Martínez Brito. Y vamos a hablar también sobre algunos videos que tú has estado posteando, incluyendo el video solicitándole una cena a Chedi García. ¿Está bien? Sí. Vamos a la pausa y retornamos en breve. Estamos conversando con José Martínez Brito. Aquí La Gente Habla con Dari Terry. Continuamos aquí. Estamos conversando con José Martínez Brito. Recordad que nos pueden sintonizar para nuestra gente de Nueva York y Connecticut por el 1096 de TV Quisqueya. TV Quisqueya en el 1096 de Óptimo y obviamente para la República Dominicana por el canal 26 Carivisión. Además de que simultáneamente por todas nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. José, tras la pausa te preguntaba que ¿quién es José Martínez Brito?
Mira, yo creo que la respuesta es bastante sencilla porque al fin y al cabo yo lo que soy es un ciudadano con intereses ciudadanos que entiende que debemos elegir en política a otros ciudadanos con intereses ciudadanos también. Y hace un tiempo, hace unos años, inicié esa carrera de meterme en lo que eran los problemas de la República Dominicana, los problemas que yo podía. ¿De dónde, en de los dónde que tú yo vienes podía esencialmente? aportar. Sí. ¿Vienes de Santo Domingo, de alguna provincia del país? No, yo soy capitaleño y de corazón santiaguero y cibaeño, porque toda mi familia viene del Cibao, pero yo nací en la capital. Tu formación académica, ¿de dónde proviene? Formación es en la zona oriental. Yo nací y me crié en la zona oriental, en el Sánchez de Alma Rosa, y de ahí crucé ya cuando empecé a estudiar en la universidad, en Sánchez Naco. Abogado de profesión, abogado te de profesión, te dedicas al derecho. vivo de eso, soy litigante, Okay. O sea que no hay... Así que tú sudas tu toga. Totalmente. Y bastante bien sudada que está. Bastante bien sudada que está. Y eso es lo que yo hago. Ese es José Martínez Brito, un ciudadano con intereses ciudadanos Pero que tú ha decidido expones incurrir en la política. tú expones poco en tus redes el ejercicio profesional. Claro, porque yo ejerzo derecho penal. Y Entonces eso ejercer el derecho compromete- penal no necesariamente, yo puedo exponerlo, pero estaría exponiendo mis No, que clientes. eso compromete mucho a... Claro. Y no necesariamente No, mis claro. clientes quieran que yo los exponga a ellos en los medios de comunicación. Además, si te das cuenta, yo de temas jurídicos y de casos jurídicos hablo muy poco. Sí, por eso porque te como digo. ese es mi ejercicio profesional, no voy a estar Yo despotricando lo digo porque hay contra... otros abogados que ejercen en materia penal, que también tienen incidencia en las redes y son frecuentes que plantean, porque incluso eso le ha permitido que sean tomados en cuenta para casos importantes no te llaman a ti Yo mucha no- gente con... Yo no hago show con mi sustento. No, pero tú Lamentablemente tienes que no. otros hacen show como eso. Sí, claro que sí. Hay muchos que hacen shows mediáticos con una serie de cuestiones, con clientes, que el cliente finalmente termina degradado en su reputación. Así que Por ellos ejemplo, mismos lo someten a dos veces. una- Lo a someten una- dos veces. claro, lo someten en dos veces. judicial y mediáticamente. Aquí hay abogados que desde que un cliente los contrata hacen una rueda de prensa para establecer que ese cliente los contrató. Y la sociedad cuando ve a ese abogado lo que piensa es culpable. Sí, porque o sea, la gente se hace su juicio. Entonces, yo particularmente trato de no involucrar a mis clientes en mi ejercicio profesional en términos de Tú comunicación. estás aspirando a diputado. Así a es. diputado por la circunscripción 2. Así es. Correcto. Inicialmente la gente te atribuye a ti cierta independencia porque tú tienes unos planteamientos críticos, muy críticos. ¿En qué plataforma política tú estás aspirando? Yo estoy aspirando por el conglomerado de partidos Juntos Podemos, que está conformado por la Fuerza Nacional Progresista, la Fuerza del Pueblo, el Partido Reformista Social Cristiano, el PQDC, el PUN y el BIS. Esa es la que le llaman maco con cacata. No, el maco con cacata es más amplio. Ahí yo creo que nada más están los macos, las cacatas están en otro lado. Pero he visto que inicialmente tú no habías planteado específicamente, tú tenías la aspiración a través de otras plataformas políticas que eran más afines a esos planteamientos tuyos. Luego de que tú anunciaras de que esos partidos te iban a apoyar, que son partidos muy tradicionales del sistema, Fuerza Nacional Progresista, Partido Reformista, tú has recibido muchas críticas, he visto muchas críticas, severas críticas en las redes sociales. ¿A qué tú atribuyes esto? ¿Y qué explicación tú le darías a esas personas que en algún momento te seguían, pero que ahora pudieran sentirse decepcionados en términos de que interpretan de que tú debes continuar de manera más independiente? Mira, es sencillo. Aquel que se sienta decepcionado porque José Martínez Brito incursiona en la política, lamentablemente no entendió quién era José Martínez Brito. ¿Por qué? Yo puedo decirte que la República Dominicana tiene una materia pendiente y son las candidaturas independientes. Sí. No existen. Aunque la ley establece que existen candidaturas independientes, No es real. el mecanismo para llevar una candidatura independiente es Es a través exactamente de el un partido, mismo sí, de que una un candidatura partido. normal, eso es. Entonces tú puedes llevarlo por un movimiento, pero ese movimiento tiene exactamente los mismos requisitos que un partido político. Entonces, no existen las candidaturas independientes en realidad. Si no existen, tienes que irte a los partidos del sistema. Aquel que quiere incursionar en política, como lo hice yo, que salga a buscar un partido político para llevar su candidatura, para que sepa lo que pasé yo y comprenda por qué yo abrazo con mucho cariño a los partidos que me abrieron las puertas. ¿Qué pasaste? ¿Cuál fue tu experiencia en la búsqueda de
de un nicho a través de una organización. Es decir, mientras, por ejemplo, en este momento tenemos que el PRM tiene una situación de conflicto porque no tiene las suficientes posiciones para la cantidad de candidatos que tiene, porque hizo una reserva y luego por un tema jurídico esas reservas no pueden ser aplicadas por el tema de la cuota. Hoy no tiene posiciones para diputados incluso actuales que se van a quedar fuera y no van a poder ser candidatos. Sí, aunque hay una razón jurídica por eso. Y el PRD tiene todas las posiciones porque está muy disminuido. Incluso en la inscripción ahora reciente inscribió una serie de personas que ni siquiera estaban en el radar. John Berry, Víctor Gómez Casanova, Isaura Tavera, la propia Emily Valdera que aspiró. Entonces, ¿cuál fue tu experiencia en la búsqueda de un nicho para tus aspiraciones? Mira, todo el mundo sabe, si me conoce desde hace tiempo, que yo hacía política y hago política con Ito Bisonó. Sí. Y nosotros en un momento salimos a buscar partidos y plataformas y lo intentamos, pero la partidocracia es muy voraz y yo creo que es algo que está sobreexplicado ya. En República Dominicana la partidocracia todo se maneja con dinero y intereses y no necesariamente uno está dispuesto a hacer cosas a cambio de una candidatura. Yo particularmente no voy a pagar un centavo a ningún partido para que me ponga como candidato. ¿Y no se lo voy a paga hacer. aquí? ¿Y se paga aquí? Claro que se paga, claro que se paga. Hay ¿Te partidos exigieron que a ti? tienen negocios. Yo puedo decir que sí. ¿Te exigieron que pasar por Go? De formas indirectas, claro que sí. Yo te llevo, pero... No directamente a mí, sino al equipo completo. Okay. Al equipo completo. Entonces, tú estás dispuesto a hacer cosas y no estás dispuesto a hacer otras. Yo estaba dispuesto a hacer las alianzas del lugar para poder llevar una candidatura seria y tratar de llevar también la semilla de la esperanza, de la transparencia, de los valores que defendemos a los partidos que nos acojan. Que es lo que pasó con la Fuerza Nacional Progresista, la Fuerza del Pueblo, el PQDC, Partido Reformista, BIS y PUM. Pero entonces tú y Ito ahora están en posiciones de confrontación porque Ito está apoyando al PRM. Ito salió del Partido Reformista, entonces tú ingresas al Partido Reformista. ¿Usted está en posiciones distintas? No, yo no he ingresado al Partido Reformista. Digo, pues, el Partido Reformista ha asumido mi candidatura también. Claro, corrijo. Yo no milito en ningún partido. Tú estás siendo acogido, tu candidatura está siendo presentada por esos partidos políticos. Es decir, no hay un nivel de No, es que yo considero que lo que tenemos que hacer los dominicanos en momentos como este son enfocarnos en las cosas que nos unen, no en las que nos dividen. En el caso de Ito Bisonó, que para mí es un gran líder con muchísimo futuro y que además de todo tiene mucho que ofrecer a la República Dominicana ayer, ahora y lo seguirá ofreciendo más adelante. Ahora no coincidimos en temas partidarios, pero coincidimos en ideales y más adelante coincidiremos posiblemente en ideales y partidos. Todo es una tómbola. ¿Y tu candidato entonces en ese escenario, cuál va a ser tu candidato presidencial? En el escenario actual, sí, yo tengo que ser responsable, yo asumí un compromiso político. Mi candidato presidencial es Leonel Fernández. Ok, el candidato presidencial tuyo es Leonel Fernández, evidentemente. Conforme a la alianza. A los acuerdos y a las alianzas, porque tú tienes que ser coherente. Correcto. Y además de ser coherente, también yo tengo una relación con el presidente Fernández de hace muchos años. Yo recuerdo cuando yo era PLDista. ¿Tú fuiste PLDista? Claro, en algún momento yo milité en el Partido de la Liberación Dominicana y me fui. ¿Y qué te llevó a...? Porque, por ejemplo, tú te fuiste estando el PLD en el poder. Estando el PLD en el poder, así mismo. ¿Y eso? Simple y sencillo. Yo hablo sin anestesia, sin vaselina, sin ningún tipo de tabúes. Al momento en el que a mí el PLD me dijo que ser disciplinado en un partido era tener que callarse las cosas que estaban mal, en ese momento yo dije, no formo parte de este partido, no me interesa. ¿Y cuáles cosas tú entendías que estaban mal? La corrupción. ¿Hay corrupción? Yo creo que este es el gobierno más corrupto que ha existido en la República Dominicana. ¿Cuál gobierno? El gobierno de Danilo Medina. Totalmente y sin temor a equivocarme. Y en eso puede ser que Leonel Fernández tenga su grado de responsabilidad. Y lo conocemos, lo sabemos. Entendemos que debe reivindicar ciertas cuestiones. Hay personajes que se quedaron en el PLD, que qué bueno que se quedaron por allá, porque no encajaban dentro de la nueva política que se está tratando de hacer desde esos litorales. Entre esos personajes pudiera estar la esposa de Leonel Fernández, Margarita. No, Margarita yo creo que es un daño colateral.
Margarita tiene toda la libertad del mundo de ella poder disentir de su esposo en términos políticos. Yo me refiero a políticos como Félix Bautista, me refiero a políticos... Pero eso se quedaron de manera fáctica, de manera sentimental o de manera virtual. Son PLDistas y están en el PLD, es lo único que yo Así puedo que decir si mañana ellos quieren volver a la Fuerza del Pueblo, no tienen... Volver no, porque nunca han estado. O ir a la Fuerza del Pueblo. Eso tendrán ellos entonces que sopesarlo. Tú mencionaste, yo te pregunto sobre Margarita, tú me dices que Margarita tiene la libertad de elegir, pero Margarita Cedeño de Fernández, que ha basado su vida, su trayectoria, sus ejecuciones políticas en el tema de valores. Así es. De los valores de la familia, de los valores en sentido general. ¿No crees tú que es un antivalor? No que ella esté en otra parcela, porque eso pudiera ser normal y natural. El hecho de que Margarita en un planteamiento diga que ella está en el lugar donde la gente quiere mantener un estado de vida, un bienestar, y que su esposo está en el lugar donde quieren destruir todo. Bueno, repito, esa es su libertad. Yo no soy quien para yo decir si Margarita tiene razón o no, las urnas hablarán. Yo lo que sí te puedo decir es que la sumatoria de Margarita, los números no me dan. Se supone que ella es una de las personas más populares, una de las políticas más populares dentro del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cómo es posible que al sumarse a la candidatura de Gonzalo no aumenta ni siquiera un punto? ¿Cómo Entonces, así? ¿No subió nada? Hay problemas. Gonzalo no ha subido absolutamente nada. ¿Cuál es la puntuación Gonzalo de está Gonzalo? camino a convertirse a posicionarse en un tercer lugar y lejano. Entonces, ¿cómo es posible que siendo ella la persona mejor valorada del Partido de la Liberación Dominicana, no la colocan como candidata y luego la dejan como vicecandidata a la vicepresidencia de Gonzalo y no aumenta un punto? Margarita, hay algo que no lo he entendido y yo con muchísimo respeto se lo puedo decir. Si yo te pregunto cuál es el principal actor político de la candidatura de Gonzalo, ¿quién tú dirías que es? Por ejemplo. ¿En este momento? En este momento. Margarita. Bueno, Margarita, su candidata a vicepresidencial. Sí. Me refiero al trabajo político, el trabajo de campo. ¿Quién hace el trabajo de campo de Gonzalo Castillo? Bueno, digamos que es quizás Miguel Medina, por ejemplo. Miguel Medina de Comunicaciones. Sí. Era Andrés Navarro. El director pero Andrés Navarro sigue siendo un candidato presidencial, un precandidato presidencial. En el caso de Leonel Fernández, tú piensas inmediatamente en Bauta. Sí. Te vas a Luis Abinader y piensas inmediatamente en este señor. En Furcal. En Furcal. Cuando vas a donde Margarita, ¿en quién piensas? La forma en que el PLD ha secuestrado a Margarita Cedeño de Fernández ha sido no permitiéndole tener una estructura política. ¿Tú quieres decir que Margarita no tiene estructura política? Es que no la tiene. No tiene estructura política. Y así es como el PLD ha secuestrado el liderazgo de Margarita Cedeño de Fernández, no permitiéndole tener una estructura política. Una muestra de ello es que el director, el ejecutivo de campaña de Gonzalo era Andrés Navarro y fue sustituido para colocárselo a Margarita. A Margarita. ¿Cuándo tú has visto que un candidato vicepresidencial tiene jefe de campaña? Exactamente. Al fin y al cabo, la candidata es Margarita. Al final al cabo. La candidata es Margarita. Entonces, ¿puede existir la posibilidad de que Gonzalo se retire? No necesariamente. No. No creo que sea una necesidad para el PLD hacer esto. No es estratégico. Sería un revés, sería otro revés, sería derrotista. Otro revés. ¿Tú entiendes que el PLD ha estado sobre la base de revés? Uno tras otro, la fábrica de huevos. ¿Cómo es? Increíble. Desde Temístocles Montaz, tú te ríes, pero eso no es la realidad. Desde Temístocles Montaz, la fábrica de huevos. Desde Temístocles Montaz, el PLD es la fábrica de huevos. Actualmente eso es una locura. Hasta Margarita se le ha pegado eso. Mira como el otro día dice que está trabajando para la victoria de Leonel Fernández. Gonzalo Castillo. No, pero que a Margarita no le pueden... si el PLD ahí está cometiendo un error estratégico. A Margarita no le pueden pedir que se olvide del nombre de su esposo. Eso no es posible. No puede. Eso no es posible. Y ellos han intentado en ese ejercicio de comunicación. Ellos son que tienen a Leonel en el radar. El PLD es que le hace la campaña a Leonel Fernández. Y si el PLD pierde es por culpa de Leonel Fernández. Ajá. Claro, entonces Leonel, ¿qué va a hacer perder al...? Leonel es el verdugo del Partido de la Liberación Dominicana y creo que es lo lógico. Se ha establecido que ya en el PLD no existen las condiciones ideológicas que existían antes. Lo normal es que él trate de llevar esas condiciones ideológicas
a su partido, que es la Fuerza del Pueblo. Tú te inscribiste, ya tú te inscrito, ¿verdad? Ya tú eres Inscrito candidato. formalmente Tuviste al tu candidato. inscripción, ¿verdad? Claro que sí. ¿Estaba firmada Ya puedo decir lo que yo quiero. firmada por quién? Tu inscripción, ¿la firmó? ¿Quiénes la firmaron? La firmaron los delegados del partido, en este caso Pelegrín Castillo, y la firma el secretario general del partido. Ayer trascendió, ayer no, el jueves trascendió de que Reinaldo Párez Pérez no firmó la inscripción de la candidatura de Gonzalo y de Margarita. Pero ¿y si no lo llamaron? ¿Cómo quiere que él la firme? No, pero es una responsabilidad. Tenemos que hacer una pausa. Vamos a la pausa, volvemos en breve. Estamos conversando con José Martínez Brito. La gente habla con Dari Terrero. José Martínez Brito. Yo a veces me confundo y digo que mi subconsciente me quiere engañar. Diga José Martínez Hopperman. Un gran amigo. Eso pasa siempre, pero de ambos, es un gran amigo sí, mío. Un excelente abogado, excelente persona. Así es. José, de ser un activista social, de ser un profesional con éxito, porque si vives del derecho, ¿qué te inspira a ti a colocarte en esta vorágine de la aspiración, partiendo de que tú sabes a lo que te expones? Inmediatamente aquí usted habla de una aspiración, eso trae una avalancha de cosas positivas y cosas negativas. ¿Qué compromisos te llevan, compromisos sociales en términos que te llevan a tomar esa decisión? Es decir, ¿qué te compromete? ¿Cuáles cosas tú entiendes que debes impulsar y que la única manera de hacerla es a través de estar en calidad de protagonista, no de observador? Claro, mira, yo entiendo que es mi estado natural tratar de involucrarme en temas políticos, no necesariamente partidarios. Repito, hay personas que se han molestado por los partidos que han llevado mi candidatura. Sin embargo, yo le digo a todos ellos que el corazón de la llama solamente lo conoce el cuchillo. El sistema de partidos en República Dominicana, la partidocracia, es difícil, es complicada y no todo el mundo te abre las puertas. Yo le agradezco infinitamente a los partidos que son el PQDC, la Fuerza Nacional Progresista, que es el partido que me lleva como principal, la Fuerza del Pueblo, el Partido Reformista, el BIS y el PUM. Les agradezco el haber confiado en un detractor, porque yo soy un crítico del sistema de partidos. Claro. Entonces yo les agradezco haber confiado. ¿Y no hubo resistencia en ningún momento de ningún... No hubo resistencia porque es que hay partidos que están comprendiendo que necesitan lazos entre la sociedad civil y la clase política, porque una y otra están como agua y aceite. Entonces, yo me siento yo como persona como una especie de arriete. Un arriete es ese artefacto que se utiliza para romper una puerta, abrir una puerta. Yo siento que José Martínez Brito va a abrir una puerta a un grupo de personas que quieren hacer política, pero que no se sienten en el ánimo o quizás con el valor de dar el paso y sumarse a un partido político. La gente ve los partidos como algo macabro, catastrófico. Sí. Y yo lo que digo, señores, los partidos no son un ente vivo por sí solos. Los partidos son la gente que los integra. Claro. Si yo entro a un partido político, lo normal y lo ideal es que yo permee ese partido con parte de esas decisiones que yo he tomado en mi vida, claro, incluso con los valores. Lleves tus ideas y claro que porque sí. Los partidos son entes de discusión. Claro, entonces yo llevo esa discusión, yo la llevo. Todo el mundo aquí ha visto como yo he sido crítico del presidente Fernández, de Danilo Medina, crítico de Luis Abinader, crítico de las posiciones de los Castillo, de la Fuerza Nacional Progresista, que ahora son grandes aliados para mí. Y he conocido gente que me ha sorprendido. Por ejemplo, conocer a Pelegrín Castillo para mí ha sido una bendición. He conocido a un exdiputado que de por sí ha sido uno de los más... Un legisladorazo. Uno de los más productivos a nivel nacional. Claro. Que no tiene la popularidad por las posiciones que... Bueno, él es responsable y tiene posiciones. Porque es que también aquí hay una concepción muy distorsionada de lo que es un legislador. Así es. Es decir, aquí el legislador no se evalúa en función de su ejercicio como legislador, sino claro, de su ejercicio populista, asistencialista. Es decir, aquí hay diputados, legisladores que han trascendido la historia por la cantidad de leyes que han construido, pero no son populares. Así es, como es el caso de Pelegrín, sí, que para mí es uno de los diputados más productivos, de hecho lo es, porque los números así lo establecen,
sin embargo no necesariamente es el más popular. Entonces, ¿qué yo digo con respecto a esto? La gente que critica a aquel que da el paso y se involucra en política, tiene que hacerlo algún día para que entiendan de qué se trata todo esto y que entiendan que tú tienes que hacer compromisos, porque toda alianza conlleva compromisos de parte y parte. Yo soy responsable y yo los asumo. El que no quiera ser responsable y no los asume, ese es su problema. Yo estoy haciendo política porque entiendo que el monstruo se combate desde dentro. Si yo critico el sistema de partidos, tengo que ir a los partidos y tratar de cambiar ese sistema desde adentro. Si creo que la corrupción es un problema grave en la República Dominicana y no todos somos santos, en los partidos en los que me he involucrado ahora, en los que estoy entrando como candidato, hay mucha corrupción, eso yo lo entiendo. Ahora, yo seré un crítico desde lo interno de esa misma corrupción que yo lo hacía desde antes. José Martínez Brito seguirá siendo exactamente el mismo. Hay luchas que yo he llevado que la gente ni siquiera sabe. Yo ya he representado a la República Dominicana y a muchos dominicanos sin necesidad de elecciones y votos. ¿Cuáles son esas luchas? Bueno, tú compras por internet, Sí. menos de $200 y no pagas impuestos, ¿verdad? Sí. Bueno, eso es una lucha de José Martínez Brito cuando era director ejecutivo de la Asociación de Couriers. Y logramos, gracias a ese apoyo que nos dio la población, a mantener esa concesión para la clase media, que era de los únicos alicientes que tenía. O sea, que si usted hoy puede comprar por internet menos de $200 y libre de impuestos, usted de alguna manera u otra participó en una lucha con José Martínez Brito. Entonces, eso pasa con diferentes otras situaciones. Dentro de esas situaciones, entonces, yo entiendo que la República Dominicana tiene un marco jurídico muy amplio, o sea, que hay leyes para todos, para todo. Entonces, dentro de esa dinámica legal de construcción de leyes, de tu posición como legislador, ¿cuáles serían tus aportes? Es decir, ¿cuáles proyectos tú llevas? ¿Cuáles modificaciones? ¿En qué tú te vas a enfocar ya desde una posición en el Congreso Nacional? Vamos a hablar, como dice Jack el Destripador, por partes, ¿verdad? La propuesta de nosotros la vamos a presentar en los próximos días, una propuesta por día hasta que llegue el día de las elecciones. Porque nosotros entendemos que también, si nos está llevando un partido que ha tenido legisladores tan prolíferos, nosotros también vamos a hacer de la misma manera. Debe ser consecuente a... Lo primero que vamos a proponer es la ley de aguas. La ley de aguas, yo no sé si tú sabes que Santo Domingo recibe el agua que consume del sur. Claro. Y el sur en sequía todo el tiempo. Antes, cuando mi papá me llevaba a Baní, yo veía las rigolas llenas de agua y la gente se bañaba en las rigolas. Tú vas a Baní ahora y te encuentras que aun cuando tú tienes 3 complejos hidroeléctricos en la zona sur, tú no tienes agua en las rigolas de Baní. Y el agua de Baní se está utilizando para Santo Domingo, cuando lo natural es que se use desde el Cibao, porque incluso hay una trocha de 100 kilómetros que viene en declive desde Bonao, que pudiéramos traer el agua de Santo Domingo desde las presas que se encuentran en esa parte del Cibao. No estar pensando en hacer ahora presas en el este para suplir las necesidades de Santo Domingo. Entonces la ley de agua es necesaria. Pero no obstante esto, hay otras, en otros aspectos. ¿Qué pasa cuando una persona en República Dominicana desaparece? En los últimos años hemos tenido casos emblemáticos de niños y niñas y seres humanos adultos desaparecidos. Y no tenemos un procedimiento, no tenemos un protocolo. República Dominicana necesita una ley que regule los protocolos y los reglamentos de una persona desaparecida, porque todo el mundo también se ha establecido en todo el mundo, que las primeras 24 horas de una persona desaparecida son cruciales para encontrarlo con vida. República Dominicana no tiene una legislación al respecto. Pero si te vas entonces a la ley de secuestro, por ejemplo, la ley de secuestro tiene unas especificaciones que hacen casi imposible que ocurran los secuestros en República Dominicana. Y cuando me refiero en términos teóricos, porque ocurren sí, pero cuando te vas a un tribunal no se cumplen los elementos constitutivos. Yo creo que es necesario variar esa ley. También tenemos que modificar el Código Penal. Tenemos también que llevar una ley que promueva el mejoramiento de la compra sostenible en el Estado. Te doy un ejemplo de esto y qué significa compra sostenible. Cuando tú compras una máquina para un hospital, tienes que comprar una máquina que al menos tenga una expectativa de vida útil y tecnológica de 10 años. Tú no puedes comprar una máquina cuya tecnología ya esté obsoleta y que en un año va a ser completamente obsoleta. Lo que ocurrió con los escáneres de la Junta. Claro. ¿Cuánto tú crees que se gasta en la República Dominicana en impresión de placas
de placas de rayos X. Cuando tú tienes máquinas en el mercado, incluso en el mismo mercado en República Dominicana, que lo hacen digital, y tú puedes ahorrarte el presupuesto en impresión de placas de rayos X y hacerlo de forma digital. En el mundo entero se está haciendo de esa forma. Pero hay otros proyectos de ley también que tenemos previsto tratar, que tienen que ver con la seguridad multidimensional y unas cuantas. Tenemos que irnos, y unos cuantos aspectos ya no tenemos más. tiempo. Una Es mucho. conversación contigo, el tiempo es poco, pero no me puedo ir. Primero te voy a hacer 2 preguntas de manera muy breve. ¿Tienes candidato para mañana? Para mañana domingo. ¿Quién es tu candidato? Mi candidato es Johnny Ventura, que es el partido de la coalición. Johnny Ventura. Así es. Y principalmente Joni Estrella. Joni es Estrella, mi candidata sí, principal. Sí, y yo te comentaba sobre un video que tú posteaste invitando a Chedi García, a la popularísima Chedi García a cenar. Luego Chedi García te respondió, ¿a qué obedece esta dinámica? Mira, es interesante. Chedi es una super persona. Yo no la conozco, no tengo el placer de conocerla. ¿No la conocí entonces y esa invitación? No la conozco. Yo la invité porque luego, y de hecho el video lo establece claro, lo dice claramente. Luego de las luchas que habíamos estado participando en la Plaza de la Bandera, Chedi había tomado una posición de apoyo y de subir contenido también de todo lo que hemos estado haciendo, este equipo, el equipo de José Martínez Brito, de apoyo a esas iniciativas. Sin embargo, Chedi no me conocía. Cuando subía una publicación mía, lo hacía de otra cuenta, porque otra cuenta la subía y no me daba la mención. Entonces yo dije, cónchale, pero yo creo que es necesario que si tenemos tantas cosas en común, nos conozcamos. Y públicamente le invité a cenar. Esto ha generado, ya tú sabes. Pero ella le dio como otro matiz, como ese es Chedi, ese es Chedi. Como más romántico. Y a mí me encantó ese matiz. Ajá. Yo no barajo pleito, ¿eh? A mí me encantó el matiz. Y yo no... ¿Y para cuándo es la cena? Yo tengo que esperar que ella llegue. Pero ya usted ya está en Estados Unidos. Pero ya usted tiene los WhatsApp y la cosa no tiene. No, Alfonso Rodríguez me llamó y me dijo, yo voy a hacer esos contactos. Ajá. Pero es que todavía... ya usted tiene Celestino y todo. No, eso se ha mantenido así, claro, porque es que la verdad es una cena sin malicia. Ajá, es pero ¿qué es malicia? No hay malicia. ¿Pero qué es malicia? Malicia, tú sabes. Malicia del hombre macho masculino dominicano. No hay ese tipo de malicia. Yo quiero conocer a Chedi. Chedi me parece una persona, una artista dominicana que se ha desarrollado en un ambiente en el que es difícil hacerlo. Cuando tú la veas, pregúntale si algún partido le ha ofrecido alguna candidatura, que yo le mando a preguntar eso. Se lo voy a preguntar. Pregúntale si algún partido no la... porque Chedi pudiera ser una candidata. Tenemos experiencia, por ejemplo, el boli, que son personas que vienen del medio y están aspirando con posibilidades. Sí. Y Chedi hubiese sido una buena candidata. Me parece que sí. A diputada, porque es decir, la composición social dominicana debe estar reflejada en el Congreso Nacional, ¿verdad? De la oposición. ¿Verdad que sí? Su naturaleza sería oposición. Lo repito, que te repito. José, gracias. Gracias por venir a conversar con nosotros. A ustedes lo convocamos para la próxima entrega de La Gente Habla con Dari Terrero.